contrastados. Vamos a empezar primero con la seriada de esófago gastroduodenal. Empezando, ¿qué es una seriada? Es un procedimiento que contrasta el tubo digestivo y permite diagnosticar patologías que afectan el esófago, el estómago y el duodeno. Las indicaciones del estudio: pacientes que tienen síntomas del tracto digestivo, como vómito, reflujo, pacientes con sistemas respiratorios, como tos, crisis de apnea, estridor. Estudios del tracto digestivo superior, cuando hay sospecha de anomalías congénitas o controles prequirúrgicos previo a trasplantes renales o trasplante de médula ósea, y con controles posquirúrgicos de fístula traqueoesofágica, postatresia esofágica, ascenso gástrico, Nissen o cualquier otra cirugía que afecte esta área. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Si el paciente está inestable, febril, con dificultad respiratoria o somnoliento, esto es por el aumento de probabilidad que el paciente se aspire, ¿sí? El objetivo del estudio es ver si hay alteraciones en la morfología esofágica, en la unión del esófago con el estómago, en la región antropilórica y en el duodeno. Ver si la posición anatómica de los órganos es normal, si hay alteraciones en la dinámica de esas regiones, si se produce reflujo gastroesofágico, ver hasta dónde llega el reflujo y el tiempo de clearance esofágico, ver si la evacuación gástrica es normal, si la disposición del duodeno y la ubicación del ángulo de Treitz es normal, y la primera es el duodeno, del yeyuno y el duodeno son normales o patológicas. Esos son los objetivos del estudio. ¿Cuál es la técnica para preparar el examen? Lo más importante de todos los estudios contrastados siempre es, antes que nada, explicarle a la madre, cuando por ahí los chicos son más chicos y no entienden todavía, explicarle bien qué es lo que vamos a hacer, porque generalmente los chicos se asustan, están con frío, por ahí la sala es fría y tenemos que hacerlo sin remera, los chicos no están bien, están molestos, entonces lo más importante es la colaboración de los padres. Entonces hay que explicarle bien cuáles son los pasos que vamos a hacer antes de empezar los estudios, ¿no? Cuánto va a durar el estudio y demás. El paciente no debe comer ante el procedimiento, ¿sí? Depende de la edad cuánto es el ayuno, de 2 a 3 horas en el recién nacido, 4 horas en los lactantes y niños pequeños y 8 horas en mayores. ¿Qué vamos a usar? Para el medio de contraste, el sulfato de bario, que lo preparamos colocando el polvo, el que viene en polvo, en una mamadera hasta los 75 centímetros cúbicos, y completamos con agua tibia hasta los 150 para una preparación del 50%. El contraste hidrosoluble, usamos el isosmolar, y se usa más que nada cuando en pacientes hay riesgo de aspiración del material de contraste a los pulmones o fuga de contraste del tracto digestivo, más que nada en los controles postquirúrgicos. El biberano vaso según la edad del paciente. ¿Cómo vamos a empezar el estudio? Primero, en la mesa la posición está en la mesa de estudio, tiene que estar horizontal. Empezamos con una radiografía de tórax, salvo que el paciente se haya hecho una en el último mes en la misma institución. Esto más que nada para ver los campos pulmonares, ver si no hay alteración ósea y demás, antes de empezar el estudio. Entonces, lo que primero hacemos cuando vamos a darle contraste, lo ponemos de frente, con la cabeza hacia el lateral. Si el bebé es chico y le vamos a dar con mamadera, tratamos que la madre le dé la mamadera, así el bebé la está mirando, tratando de que la cabeza no se superponga con el tercio superior del esófago, y hay que obtener imagen del paso de contraste a través del esófago. Después lo giramos en el decúbito lateral derecho, o sea, mirando a la madre de vuelta, los brazos que pueden estar adelante o por encima de la cabeza para estudiar el esófago de perfil. Hay que ver de vuelta la obtención de las imágenes por el paso del contraste a través del esófago. Y cuando los bebés toman muy rápido o toman mucho, a veces suele haber pasaje en esta misma posición ya a través del bulbo, entonces ya directamente lo podemos estudiar ahí al bulbo. No es lo más frecuente, pero bueno, hay que estar atento y no centrarse solamente en el esófago, sino saber qué puede llegar a pasarse. Acá lo que importante también es ver bien la deglución, cómo va tragando y ver que no se haya aspirado, ¿no? Después de esto lo que hacemos es, lo ponemos en la oblicua anterior derecha, que se llama la posición de Joule. Lo que hace esto es tratar de acumular la mayor cantidad de contraste en el fundus gástrico para que cuando nosotros después lo vayamos a girar o el contraste pase a través del bulbo, pase todo junto, digamos, no de a poquito, para poder contrastar bien el bulbo. Entonces en las heridas vulvares hay que ver bien el antro pilórico, el píloro y la base del bulbo, buscando hernia de hiato, si el paciente colabora, que acá lo podemos ver en la posición de Joule.
Después lo giramos y lo ponemos de frente. Esto es para ver más que nada cuando el estómago está lleno, como dijimos, si se acumuló bien en el fondo gástrico, tratar de ver la curvatura mayor y menor del estómago y el estudio del marco duodenal con la posición del ángulo de Treitz. Este es lo más importante, digamos, de esta imagen para ver cómo está el marco duodenal y la posición del ángulo de Treitz para descartar que no haya una mal rotación. En esta posición también podemos ver si hay reflujo, ¿sí? En resumen, las imágenes que tenemos que hacer es en un RQ de tórax con el paciente en supino, ¿sí? Para ver cualquier anomalía mediastinal de campos pulmonares. Después lo que hacemos es ponerlo en posición supina de frente, con la imagen centrada sobre el esófago, tratando de colimar lo más posible. Por ahí si los chicos se mueven mucho, no colimamos tanto, pero si el chico colabora, tratar de estar centrado más que nada en el esófago para irradiarlo lo menos posible. Hay que ver la distensión del esófago, el calibre y los bordes, después el perfil derecho sobre el esófago y después sobre el estómago, como les dije, para ver si hay pasaje rápido hacia el bulbo. Después la oblicuo anterior derecha, para ver el estómago y el duodeno, que de esta forma se acumula y es más fácil el vaciamiento gástrico. Y en la posición de supino al frente, sobre el estómago, para ver la posición del ligamento de Treitz y ver si hay reflujo, ¿sí? Nosotros, ¿para qué hacemos este estudio? Una de las causas más frecuentes de lo que piden es el reflujo. Que lo que es el reflujo es el paso retrógrado del contenido gástrico al esófago, que puede tener o no regurgitación. A menudo son fisiológicos, más que nada en los recién nacidos cuando son chiquitos y son prematuros. La mayoría de los episodios son breves y no causan síntomas o complicaciones. A diferencia de esto, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se da cuando el contenido gástrico refluye del esófago al estómago, produciendo síntomas o complicaciones. La última revisión que hubo de reflujo gastroesofágico, lo que dijo es que no se recomienda la seriada para diagnosticar el reflujo en bebés y niños, ya que la prueba no es sensible ni específica y el estudio no refleja la frecuencia del reflujo en condiciones fisiológicas. Pero sí, lo que hace es estudiar para detectar anomalías anatómicas como estenosis esofágica con presiones extrínsecas del esófago, acalasia, membrana, estenosis pelórica, ¿sí? O páncreas anular, para ver si hay alguna alteración extrínseca del esófago. ¿Cómo se estudia el reflujo? Propiamente dicho, se estudia con pH-metría esofágica y con impedancia esofágica intraluminal multicanal. Así se estudia el reflujo en sí. ¿Cuáles son las compresiones fisiológicas que tiene el esófago en las proyecciones de perfil? El primero es la entrada del opérculo torácico. La segunda que vemos acá, no sé si se ve la flecha, es la compresión que hace la aorta. La tercera, el ventrículo izquierdo, discúlpame, la aurícula izquierda. Y el último, la unión esófago-gástrica. Acá se vienen las compresiones normales. Cuando buscamos las compresiones que no son normales, la más frecuente de todas es la arteria subclavia derecha aberrante o última rama, que como vemos acá es la que sale como última rama del callado aórtico. Esto hace una compresión sobre el esófago que va desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que en las imágenes, esto es en las imágenes de frente, y en las imágenes de perfil se ve una impronta posterior. Lo importante de esto es, como yo siempre les digo, si nosotros vemos una disminución de calibre, lo que nosotros tenemos que ver es que no sea una de las improntas normales, que siga tomando en esa posición para ver si se distiende o no se distiende. En caso de que haya una compresión, no se distiende por más que las sucesivas tomas. Entonces, bueno, la más frecuente de todas es esta, la subclavia derecha. Acá lo vemos. Esta es una imagen que hace poquito que vimos, cómo se veía una disminución de calibre a nivel del tercio esofágico superior, en las imágenes de perfil, que no cambiaba durante las ingestas. Entonces ahí vemos cómo estaba la disminución de calibre, ¿sí? Que nunca terminó de distenderse. Otra, que es un poco menos frecuente, pero que es parecida a la anterior, es el arco aórtico derecho. Acá lo que tiene es una arteria subclavia izquierda aberrante. La compresión es similar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero por ahí se distingue porque la compresión posterior es un poquito más pronunciada. Por ahí es difícil hacer el diagnóstico nosotros con esto, que tengo un arco aórtico derecho, pero sí vemos la compresión y bueno, y si es un poco más pronunciada, podemos animarnos a decir que tenga esto. Cuando tiene un doble arco aórtico, la compresión en la imagen de frente se ve una compresión que es bilateral, a la misma altura, generalmente no es de izquierda a derecha, o sea, no es mayor a la inferior que la superior,
¿sí? Y en las imágenes de perfil se ve una compresión solamente posterior que no suele ser tan pronunciada como en las dos anteriores. Otro que podemos ver es el sling de la arteria pulmonar. El sling de la arteria pulmonar se da cuando la arteria pulmonar izquierda nace de la arteria pulmonar derecha y no del tronco pulmonar, ¿sí? Lo que hace que se ubique entre la tráquea y el esófago, como vemos acá en el gráfico. Esto lo que da es una compresión anterior del esófago, es la única que tiene una compresión anterior, el resto en las imágenes de perfil son compresiones posteriores. Entonces por ahí esta es la más fácil de identificar cuando la tenemos, recordando siempre esto, de que no confundirla con una de las compresiones normales que tiene el esófago. Obviamente lo que tenemos que buscar, y mucho más frecuente que esto, son que se da alguna alteración en la posición de la disposición de las asas intestinales, como las malrotaciones. Entonces acá vemos cómo después del bulbo duodenal, el marco duodenal, en vez de hacer su trayecto, primero descendente, que es la segunda porción, después la tercera porción, que es la transversa, y la cuarta porción, que es la ascendente, vemos que queda todo del lado derecho y nunca cruza la línea media. Recuerden siempre que la posición normal del ángulo de Treitz es aproximadamente a la misma altura que donde está el bulbo duodenal, pero del lado izquierdo del pedículo vertebral. Entonces acá vemos esta imagen como nunca cruza las asas duodenales del duodeno para el lado derecho, para el lado izquierdo del paciente. Y esto es la imagen típica de cómo se ve una malrotación, pero además de la malrotación, acá está el vólvulo, esta imagen que se llama en sacacorcho, que esta imagen ya nos tiene que hacer preocupar un poco más, porque muchas veces cuando son mal rotadas, las malrotaciones no siempre suelen ser sintomáticas, pero si vemos una malrotación con vólvulo, esto sí ya tiene que ser visto rápido por un cirujano, porque puede tener complicaciones. Este fue un caso que tuvimos hace poco en el sanatorio, que es un paciente que tenía vómitos a repetición y disminución de peso, ¿sí? Que cuando hacíamos el estudio lo que veíamos que estaba un pasaje lento del contraste hacia distal con una distensión del bulbo y de la primera porción del duodeno, ¿sí? Entonces cuando vemos en las imágenes, acá vemos la distensión, y en la imagen de la derecha lo que se ve es esta imagen lineal de falta de relleno, ¿sí? Que está entre la unión de la segunda y tercera porción, que se ve ahí en la flecha, ahí con el grafiquito, lo voy a sacar para que se vea. Esto era una membrana duodenal. Vemos cómo tenía un poquito pasaje hacia distal y bien distendido el bulbo y la segunda porción del duodeno. Otra de las que nos pueden llegar a pedir una seriada, generalmente son para los controles postquirúrgicos de las atresia esofágicas con fístulas traqueales. No se hace el estudio para el diagnóstico de esto se hace el diagnóstico cuando el bebé nace, le quieren progresar la sonda y la sonda no progresa, sino lo que nos piden es el control postquirúrgico, por lo cual esto siempre tiene que hacerse con contraste iodado, porque muchas veces hay fuga de materia en la cirugía, entonces nunca le hacemos con varios, siempre le hacemos con yodo. ¿Sí? Entonces acá se ven distintos, le ponemos sonda, se ve acá cómo está la atresia, pero lo más frecuente, como les digo, es ver el postquirúrgico en el cual se ve la fuga hacia anterior y acá una estenosis posterior a un área dilatada superior y una estenosis posterior que es el área de la cirugía. Otras cosas que podemos encontrar son hernias hiatales. Esto, como les decimos, cuando lo hacemos el paciente que está en posición de Yaul o en la posición de frente, le hacemos que haga la maniobra de Valsalva, y si el paciente colabora y nos entiende, a veces si tiene una hernia hiatal puede verse. La imagen del medio es una membrana esofágica, cómo se ve distendida el tercio superior del esófago con estas líneas de falta de relleno, y la imagen de la derecha, cómo se ve la calasia con la disminución de calibre distal del esófago. Ahora vamos a hablar de la videodeglución. ¿Qué es la deglución? Es la coordinación neuromuscular de los componentes de la cavidad bucal, faringe, laringe y esófago para permitir la alimentación, y se produce durante una interrupción breve de la respiración con ambas funciones que son recíprocas. ¿Cuáles son las indicaciones del estudio? De vuelta, pacientes con sistemas del tracto digestivo, disfagia, sensación de lago faríngeo, pacientes con síntomas respiratorios, pacientes con otras patologías como trastornos neuromotores, ¿sí? O que han tenido radioterapia y tienen reducción de la salivación o daño de los nervios y los músculos linguales. Las contraindicaciones, de vuelta lo mismo por lo anterior, por el riesgo de aspiración, niño con letargo, rechazo del alimento o inestable emocionalmente. Y esta por ahí es un poco controvertida, esto
chicos que durante el llanto o esfuerzo están obligados a comer, son estos chicos que no quieren tomar absolutamente nada, lo que solíamos hacer es ponerle con la jeringa, pero bueno, la verdad que esto es muy poco fisiológico, entonces hay que tratar de hacerlo lo más fisiológico posible, tratando de que el bebé no esté llorando, porque como no estamos emulando realmente cómo es la toma del alimento, entonces por ahí si se aspira no es representativo. El objetivo del examen es demostrar si existe trastorno de la deglución, con una alteración de los tiempos deglutorios, si la progresión del bolo con las diferentes texturas es normal, y si hay alteraciones de la anatomía de la boca, del naso, del oro y la hipofaringe. Todo esto tiene que ser, como dijimos, sin alterar las condiciones habituales en cuanto a la técnica alimentaria y uso de la teatina de cuchara. Por esto es importante, nosotros siempre los padres colaboren con nosotros y muchas veces los que le tienen que dar el alimento son ellos, no nosotros que somos desconocidos. Entonces, para eso es muy necesario que le expliquemos y los padres entiendan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las fases de la deglución? Es una cadena de eventos coordinados de una secuencia inseparable, pero para el estudio se le divide en 3 fases: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. ¿Cómo vamos a hacer el examen? Como dijimos, informar a los familiares cómo es el procedimiento, usar dentro de lo posible los utensilios propios, si una mamadera o un vasito que tiene el bebé o el chico que usa habitualmente. Si tiene algo de apoyo, que lo traiga, porque lo tenemos que hacer este estudio sentado y muchas veces lo hacemos cuando son chicos más chicos, que esté sentado arriba de la madre, cuando inclinamos la camilla. Las condiciones de ayuno son las mismas que para la sería de esófago gastroduodenal. Y si toman medicación, no suspenderla. De vuelta, esto del ambiente amigable, porque muchas veces tenemos frío en la sala, los chicos están asustados, tratar de que no haya tanta gente en la sala porque se asustan, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Sulfato de bario en polvo, yogur, flan, galletitas o vainillas para adquirir las diferentes texturas, el biberón, si el bebé usa biberón, o vaso, si usa vaso, cuchara, jeringas, toalla y guantes. ¿Qué consistencia vamos a usar? Entonces, primero lo que vamos a hacer es, dentro de lo posible, tratar de conseguir una consistencia sólida que se hace con galletitas o vainillas, los semisólidos con yogur, flan, y el líquido con contraste más agua solamente. Lo que hacemos habitualmente es empezar con las texturas más seguras, siendo la sólido y semisólido, y después, a medida que vemos que el bebé traga bien, que no se aspira, que todos los movimientos son adecuados, vamos progresando a los semisólidos y los líquidos. Es muy importante que nosotros tengamos varias degluciones, no una o dos que se ve que ya está, porque muchas veces lo que pasa es que el paciente entra en esto que se llama la fatiga o el agotamiento, que tragan muy bien en las primeras 2, 3, 4, los primeros tragos, y después empiezan a alterar la deglución, tanto en la fase oral como en la fase faríngea. Lo que da es un aumento del riesgo de la aspiración, ¿sí? Entonces, por eso es importante que mínimamente 8 a 12 ingestas. ¿Cómo vamos a posicionar al paciente? El paciente tiene que estar de perfil estricto, con la cabeza y la columna cervical lo más estricto posible. Generalmente, cuando son chicos, los hacemos que la madre esté sentada en la camilla y el bebé arriba de ella, con el perfil estricto que se pueda, como dijimos. El área de exploración tiene que ser desde el borde inferior de las órbitas hasta las clavículas, en el plano cefalocaudal, y de los cuerpos vertebrales de la columna cervical hasta el borde anterior de los labios, en el plano antero-posterior. Una vez que posicionamos al paciente, se inicia la ingesta de las distintas texturas, emulando durante el estudio tanto como sea posible el momento de alimentación habitual diaria, ¿sí? Como de vuelta dijimos, entre 8 a 12 ingestas con la misma consistencia. ¿Qué pasa si el paciente trae sonda nasogástrica? Si es caso de trauma, se lo puede dejar. Si no es un caso de trauma, se hay que retirarla al menos 2 horas antes del estudio, ya que puede retrasar el tragar, pero generalmente no altera las fases de tránsito del bolo. Puede alterar el tiempo de tránsito esofágico y la respuesta faríngea, así como la apertura del esfínter esofágico superior. Y se recomienda evaluar la situación particular en cada paciente en caso de que concurra con sonda nasogástrica. Digamos, si el paciente la tiene puesta y después es muy dificultoso ponérsela, bueno, se la dejamos y lo hacemos lo mismo. Si los padres tienen un poquito más de experiencia y se la ponen de vuelta fácil, lo hacemos sin sonda, pero tratando de que sea al menos 2 horas antes. ¿Cuáles son los hallazgos normales en la deglución? Que haya un buen sellado labial,
que haya una contención y manipulación del bolo, movimiento de la lengua y transporte del bolo sobre la lengua, alineación del maxilar inferior, masticación, reflejo de deglución presente, contacto de la lengua y el paladar, elevación del velo del paladar, cuánto es el tiempo de tránsito oral que tiene que no ser aumentado y protección de las vías respiratorias, ¿sí? Los hallazgos anormales de la videodeglución, los movimientos excesivos de la lengua, que el bolo se quede sobre la lengua, que haya movimientos ioideos extras, elevación ioidea retrasada o reflejo de la deglución retrasado o ausente. Entonces acá vemos cómo el reflujo de la deglución, cuando es normal, vemos que el bebé traga primero, ¿sí? Y después cierra las vías respiratorias y el bolo alimenticio pasa directamente al esófago y no a las vías respiratorias. Diferente de este caso, en el cual el bebé está tragando continuamente, por ahí es lo que se llama el reflujo que es por caída, ¿sí? Y acá lo que vemos además es que hay un poco de pasaje a las vías respiratorias, ¿sí? Lo que es el reflujo faringonasal. Pero lo que por ahí nos tiene que llamar la atención de esto es cuando el contraste va pasando continuamente, no tanto porque el bebé traga, sino porque hace por caída libre. Y en la imagen de la derecha, además de tener reflujo faringonasal, lo que vemos es que hay un pasaje también a vías respiratorias. Ahí se ve bien el gráfico cómo está hecho. ¿Qué es la penetración laríngea? Ahí, como vemos en la imagen, es cuando hay pasaje de material de contraste del vestíbulo laríngeo, pero sin pasaje a las vías por debajo de las cuerdas vocales ni la vía aérea inferior. Acá lo que vemos es esto, ¿no? Como va pasando el contraste, se acumula acá en el velo, sobre la porción superior de la laringe, pero no hay penetración todavía. Generalmente puede predecirla y hay mayor riesgo de neumonía, pero esto hay que nombrarlo y no significa que sí o sí se vaya a aspirar con esto. Hablando de la aspiración propiamente dicha, es el pasaje de material de contraste a la laringe o su entrada a la vía aérea por debajo de las cuerdas vocales, que cuando se produce es evacuado por la tos o el movimiento ciliar, causando neumonía o por aspiración o obstrucción de la vía aérea, si los materiales aspirados son sólidos. Esto es importante que nosotros consignemos en el informe, porque muchas veces tenemos pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, los chicos que tienen parálisis cerebral o alguna alteración motora, que se aspiran y no tienen el reflejo de la tos. Esto es muy importante que nosotros lo consignemos en el informe, porque es malo esto, porque puede tener aspiraciones múltiples con mayor riesgo de neumonías por aspiración y demás. Si el paciente presenta un cambio de una aspiración, no es indicación absoluta de tener el estudio, o sea, ante una aspiración pequeña de líquido, no hay que suspenderlo inmediatamente, porque como dijimos muchas veces, los chicos están llorando, no están quietos, se mueven. Entonces, por ahí lo que tenemos que ver es si en los sucesivos degluciones, eso se limpia y después ya no se produce más, o si sigue produciéndose aspiraciones, entonces ahí sí, y es mayor la cantidad de líquido que pasa, por ahí sí lo suspendemos del estudio, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿En qué momentos puede ser? Antes de la deglución, si hay caída libre de material, como vemos en la imagen de la izquierda. La imagen del medio es durante la deglución, que hay maloclusión de la laringe, y posterior, si hay retención de material en las valículas de los seres peniformes, como vimos en la retención valicular. Entonces acá lo que vemos es cómo es la secuencia, en este caso que hay bastante retención en la valicular, ¿sí? Entonces primero no penetra y después en un momento se produce la penetración laríngea y ya con pasaje de material de contraste hacia la vía respiratoria. Acá lo que se ve es un hallazgo bastante frecuente de encontrar, que también suele causar disfagia, pero es una variante normal, que es la hipertrofia o el espasmo del músculo cricofaringeo, que es esta imagen que se ve acá en la cara anterior de la faringe. Bueno, ahora pasamos a la cistrografía, uretrografía miccional, que es un estudio dinámico que permite la visualización de la anatomía de la uretra, la vejiga y el árbol urinario para la detección de anomalías que se producen durante el llenado vesical o durante la micción. ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones recurrentes del tracto urinario, hidronefrosis, que es detectada por la ecografía pre o postnatal, hematuria, alteraciones de la micción, incontinencia urinaria o malformaciones congénitas como el ano imperforado, que suele tener alteraciones anorrectales, y el síndrome de Brunbelli. Las contraindicaciones: no hay que realizar el estudio mientras el paciente está cursando una ITU,
con un urocultivo positivo en la semana previa al estudio, en neonatos lactantes con sospecha de uropatías graves, con el riesgo de sepsis que sea mayor, por ahí se hace el profiláctico de antibióticos y después se lo internan, contienen estas uropatías graves. Los pacientes con otras enfermedades intercurrentes o fiebre, pacientes alérgicos al contraste iodado, pacientes con cirugía reciente de uretra o con potencial trauma de uretra. La preparación del paciente tiene que ser, hay que hacer una ecografía renal y de las vías urinarias anterior, hay que hacerla antes para ver si tiene algún tipo de malformación renal o de las vías urinarias. Un urocultivo negativo hasta 10 días previos del estudio. La profilaxis antibiótica de 48 horas previas, generalmente se hace en mayores de un año, en menores de un año, perdón, y en aquellos que tengan alguna alteración de la vía urinaria, con una ecografía hidrológica, hidronefrosis, anomalías congénitas, ¿sí? Al menos una hora de ayuno previa para evitar vómitos, e interrogatorio de antecedentes familiares. Y acá yo creo que este es el estudio que más es importante que nosotros le expliquemos a los familiares qué es lo que vamos a hacer durante el estudio, porque todo lo que hemos hecho cisturetro, que yo creo que todo lo que estamos acá hemos hecho, saben lo molesto que es para los chicos, cuánto lloran, qué molesto es cuando a veces no orinan y están un montón de tiempo, o a veces cuando cuesta ponerle la sondita. Entonces es muy importante que antes de empezar el estudio los padres nosotros les expliquemos exactamente los pasos que vamos a hacer. Que primero le vamos a poner la sonda, que le vamos a poner lidocaína para que no le moleste, después le vamos a poner la sondita, después vamos a tener que esperar que orine. Entonces todo esto explicado paso a paso, y cuando vamos haciendo el estudio ir explicándole, ¿te acordás, papá, que dijimos acá esto, otro? Porque muchas veces pasa que cuando el bebé llora tanto, los padres se enojan, se asustan y quieren terminar el estudio. ¿Sí? Entonces, este es el estudio que más importante es que nosotros le expliquemos bien a los padres. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Un campo estéril, guante estéril, las ondas, si son menores de un año, una 31, una 33, si son mayores se puede usar la 30, yodo povidona, clorexidina, o ahora que tenemos el spray, el contraste iodado, que nosotros lo que tenemos que prepararlo de la forma más aséptica, tratar de sacar 50 mililitros de solución fisiológica de un sachet de 250 mililitros e introducir 50 mililitros de contraste iodado dentro del sachet. La guía de suero, la jeringa, silocaína y toallas. Acá en las niñas es necesario que haya una separación manual de los labios para ver una adecuada visualización de la uretra, que por ahí es difícil ver la uretra si las chicas son muy chiquitas o tienen los labios muy redundantes. Entonces ahí es muy útil que mientras nosotros le vamos haciendo los campos, el campo sucio y el campo estéril después, vayamos abriéndole los labios para ver bien dónde está la uretra e identificarla antes de empezar a poner la sonda, para ya tenerla bien vista dónde está. Si acá un gráfico más o menos de nosotros cómo vemos, tenemos que separar los labios y vemos que por debajo del clítoris un poquito se ve el orificio uretral externo, y por debajo de este está el vestíbulo. Con esto hay que tener cuidado porque muchas veces en los movimientos o cuando es difícil canalizar podemos poner la sondita dentro del vestíbulo vaginal, y esto nosotros lo vemos cuando le empezamos a pasar el contraste, que se llena la vagina. Como dijimos, hay que separar manualmente los labios para lograr una adecuada visualización. Hay que limpiar bien la región interlabial con un campo sucio primero y después hacer el campo limpio, con el campo estéril, ¿sí? Mantener los labios separados para evitar la contaminación y colocar el gel de lidocaína con la sonda previo al iniciar el cateterismo. Lo que suele pasar a veces es que es complicada la colocación de la sonda, entonces si probamos 1, 2 o 3 veces y no podemos, generalmente los chicos se ponen muy molestos. Lo que hemos hecho la última vez es pedirle a la gente de la terapia de pediatría o de la neo o alguna enfermera que venga a ayudarme y le ponga la sonda a ellos, por ahí para no estar tanto intentando canalizarla. Yo muchas veces cuando estamos haciendo los estudios estoy haciendo ecografías con un montón de gente y no puedo dedicarme por ahí al estudio, entonces en ese caso llamamos a las enfermeras y ellas siempre han venido y nos ayudan. En los chicos lo que hacemos, retraemos el glande, limpiamos la zona antes del sondaje, como dijimos, el campo sucio, el campo estéril después, limpiamos de nuevo haciendo el campo limpio, después limpiamos de nuevo el glande y ahí anestesiamos la uretra poniéndole pero abundante lidocaína con una jeringa, ¿sí? Que sea bien abundante porque de esa forma molesta un poquito menos, y tratar de rectificar el pene y progresar la sonda lentamente. En el esfínter externo hay una resistencia que hay que vencerla con una presión suave y sostenida, que una vez que la pasamos ya está, entramos dentro de la vejiga. Cuando vamos a ver los pasos a seguir en la adquisición de las imágenes, esto es muy importante que nosotros tengamos, en realidad en todos los estudios, bien
planeado qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que hacer antes de empezar a hacerlo. Tener ya en la cabeza los pasos que vamos a seguir. Porque muchas veces el estudio se desencadena, nosotros le ponemos la sonda, después una vez que se saca, ponerla de vuelta es muy engorroso, entonces en la cabeza nuestra tenemos que tener bien qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que hacemos es la radiografía de abdomen de frente, hay que estudiar el llenado vesical precoz, la oblicua anterior derecha con la sonda, la oblicua anterior izquierda con la sonda, el nefrograma, ¿sí? Ver los riñones, la oblicua anterior derecha sin sonda en el varón y en la niña, en la oblicua anterior izquierda en el varón, y la anteroposterior en la niña. Y después el estudio post-vaciado vesical. De nuevo, hacer una radiografía completa de abdomen. Si se ha hecho en los últimos 3 a 6 meses, no hay que hacerla de vuelta. Lo que hay que ver acá, que abarque bien las sombras renales hasta la sínfisis del pubis y ver si hay calcificaciones anormales, anomalías óseas, cómo está el aire intestinal y si hay un cuerpo extraño o un catéter. El llenado de la vejiga, como dijimos recién, hay que pasarlo, el sachet hay que colocarlo a 1 metro de altura más o menos para que vaya haciéndose por presión. El llenado precoz es una imagen que nosotros tenemos que tener para descartar la presencia de ureteroceles o masas, o sea que a medida que el contraste va pasando y va dentro de la vejiga, en las primeras imágenes tenemos que adquirir una imagen y ver bien que no haya un ureterocele, y el llenado total se hace para ver que no haya anomalías del contorno vesical, que no estén irregulares los bordes, como suele darse en las vejigas de lucha. Generalmente la vejiga de lucha lo tienen los chicos con mielomeningocele. Entonces acá vemos, cuando vamos haciendo un llenado precoz con poquito líquido, cómo se ve esta imagen de falta de relleno a nivel de la vejiga, que se ve acá con el circulito rojo, que esto es un ureterocele, y estos bordes irregulares que tiene la imagen de la derecha, ¿sí? En las imágenes premiccionales, lo que hay que ver es, como dijimos, es controlar con radioscopía el llenado vesical, enfrente y en ambas oblicuas, ver que no haya reflujo durante el llenado nomás. Cuando se alcanza la capacidad vesical, hay que tener imágenes oblicuas centradas en la unión uretero-vesical. El reflujo que se observa durante el llenado tardío de la vejiga puede verse, o sea, si hay reflujo durante el llenado tardío de la vejiga, hay que visualizar la fosa renal homolateral previo a la micción, porque muchas veces, como dijimos, el reflujo se produce sin micción. Siempre hay que intentar llenar la vejiga, al menos la capacidad teórica, y si no se puede llenar, hay que reflejarlo en el informe. ¿Cuál es la capacidad teórica máxima de los chicos? Cuando son menores de 1 año, se calcula aproximadamente en mililitros, calculando el peso por 7, o sea, si el chico pesa 7 kilos, por decir una cosa, el peso por 7, 49, más o menos lo que sería en mililitros, ¿cuánto sería? Si pesa 10 kilos, 70 aproximadamente. En chicos de 1 a 2 años, la capacidad en mililitros es los años más 2 multiplicado por 30, entonces con esta fórmula simple, aproximadamente cuánto le vamos a pasar, ¿sí? ¿Cuáles son las imágenes con sonda durante la micción? Recién hablamos de las que son antes de la micción. La oblicua anterior derecha con sonda, ¿sí? El paciente en oblicua anterior derecha se realiza la primera micción con la sonda colocada y la toma tiene que verse la unión vesicureteral izquierda y el trayecto ureteral completo. O sea, lo que a nosotros nos importa es ver la unión entre el uréter y la vejiga, que no haya reflujo acá, y ver el trayecto ureteral completo. En la izquierda, siempre tratando esto, yo lo que les digo que empiezan la anterior derecha, porque cuando está en oblicuo anterior derecha, nosotros el paciente lo tenemos de frente y lo vemos cuando hace pis. Si lo ponemos en oblicuo anterior izquierda, no lo estamos viendo cuando hace pis, ¿sí? De vuelta lo mismo, llenamos la vejiga de nuevo y esperamos que haga pis y evaluamos de nuevo la unión uretero-vesical y el trayecto ureteral. Después de eso hacemos el nefrograma para ver bien los contornos renales, que no se haya producido reflujo. Y las imágenes sin sonda, esto es lo más importante que estemos, una vez que nosotros tenemos las imágenes con sonda y el nefrograma, este es el momento que tenemos que secar bien la camilla, dejar todo, que no haya imágenes que nos vayan a confundir. Esto es importante si tenemos un ayudante, que a medida que el chico vaya haciendo pis, vayamos secando la camilla, porque si no se producen esas imágenes que confunden a veces, porque son imágenes que está la orina por detrás de la espalda del chico, ¿sí? Entonces, ya que tenemos las imágenes anteriores, lo posicionamos con la oblicua anterior derecha para de vuelta ver cuando el chico hace pis y mientras inicia la micción le retiramos la sonda, ¿sí? Entonces hay que hacer la oblicua anterior derecha y izquierda sin sonda en los varones, tratar de tener las dos oblicuas en las niñas con una sola, que bien contrastada la uretra está bien, y en las niñas también tratar de ver el anteroposterior
para ver bien la uretra, ya que puede tener esta variante que se llama bellota, que está un poquito distendida. Como dijimos, en niñas la imagen anterior-posterior es suficiente. La morfología uteral es simple, cilíndrica, cónica, fusiforme, y acá lo que no tiene que asustarnos es cuando ahí se produce el llenado vaginal, que es por reflujo vaginal. Realmente esto no es patológico y después se evacúa solo. ¿Cómo es? Acá esquemáticamente, nosotros tenemos para estudiar la uretra, ¿sí? Lo que tenemos en la parte más inferior de la vejiga es el trígono, después tenemos el cuello vesical, como se ve acá en el grafiquito, después tenemos lo que es el esfínter interno con una impronta anterior, el diafragma urogenital, un poco más inferior, y el ligamento suspensorio que está más ya en el pene. Esto lo importante de ver es que si nosotros el pedido nos hace, por ejemplo, por una estenosis de válvula uretra posterior o cualquier estenosis de la uretra, lo que hay que ver es que sabiendo que hay compresiones que son normales del esfínter interno y diafragma genital, si hay otra y con distensión de la uretra, bien consignan en el informe. ¿Cuáles son las porciones de la uretra? Son en el hombre, tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa por debajo, la uretra vulvar y la uretra perineal, ¿no? Como se ve acá esquemáticamente. En las mujeres, lo que se ve es el trígono, la impresión del esfínter interno y el diafragma urogenital. Esto es lo normal. Las imágenes postmisionales, al iniciar la micción, cada fosa debe ser visualizada, ya que puede haber reflujo que no haya sido visto previamente. Se lo vemos acá, una proyección anteroposterior donde hubo reflujo izquierdo que no se había visto en el nefrograma, o sea que el reflujo se produjo después de orinar, ¿sí? Y acá como se ve las imágenes post-vaciados con una evacuación completa. Esto muchas veces cuando estamos a la tarde, vienen los chicos, les llenamos la vejiga y a veces demoran en hacer pis, demoran bastante en vaciar la vejiga y hay que tener paciencia con eso. Por más que los padres quieran irse y hace una hora que están, hay que tratar de que se vayan con la menor cantidad de contraste posible, ¿sí? Porque el contraste, como sabemos, puede irritar un poquito la mucosa de la vejiga, entonces tenemos que tratar de esperar y siempre explicándole a los padres esto, ¿no? De que si, cuando terminamos el estudio, si los chicos presentan fiebre o cualquier tipo de complicación, se vengan para la guardia, pero a veces es normal que tengan un poquito de orina rosada, sin que sea sangre, sino un poquito rosada, por el mismo procedimiento. En los pacientes con reflujo de alto grado hay que ver el tiempo de clearance ureteral, eso es muy importante y lo que más les importa a los urólogos es, si hay un gran reflujo, ver cuánto demora el reflujo en desaparecer, ¿sí? Es recomendable que el paciente sentado o en bipestación durante 5 minutos y bueno, y después vamos viendo el vaciamiento ureteral. Mientras más tardío es mayor posibilidad de producir infección del tracto urinario y cicatrices, por lo cual el tratamiento es diferente que solo para el reflujo. En resumen, como dijimos en anteriores, como parte del estudio se debe evaluar y reportar el estado de la columna y la pelvis, la presencia de masa o cálculo, capacidad y contorno vesical, la presencia y grado de reflujo, el sitio de inserción del uréter refluyente. Esto porque muchas veces si tenemos un doble sistema renal, a veces uno de los uréteres, que generalmente es el uréter superior, no siempre se inserta dentro de la vejiga y hay que ver a dónde va. Puede insertarse, si es una nena, en la vagina, puede insertarse en la uretra, puede insertarse. Entonces es importante que, si tengamos un doble sistema, ver bien a dónde van los dos uréteres, ¿sí? Entonces dijimos, en la posición del supino, la RX de abdomen, para ver si hay alguna alteración previa a empezar el estudio. En supino sobre la vejiga para el llenado precoz. Oblicuo anterior derecha sobre la vejiga para ver la unión vesiculolateral izquierda. Oblicuo anterior izquierda con sonda para la derecha, en supino el nefrograma para ver las fosas renales y la vejiga, con la vejiga llena, ¿sí? La oblicua anterior derecha en la mujer y el hombre, como dijimos, para ver la inserción de la uretra, ver que no es de reflujo, y en la oblicua anterior izquierda, generalmente sin sonda, estamos hablando, ¿no? En los hombres, sobre la base de la vejiga y la uretra, para ver uretra, y en los supino, sin sonda, en las mujeres, para ver uretra de anteroposterior. Entonces, post-vacío vesical, hay que ver las fosas renales y la vejiga. Y cuándo es el tiempo de clearance y el residuo vesical. Importante, muy importante es esto, porque hemos tenido varias veces pacientes que vienen con mielomeningocele. Esto tanto para los residentes que hacemos el estudio, para los médicos que hacemos el estudio, como para los licenciados que también están en la consola. Siempre recuerden que cuando hay un paciente con mielomeningocele, no hay que usar materiales con látex, ¿sí? Hay que iniciar el estudio y tratar de que la sala, dentro de lo posible, no se haya usado látex.
tratar de pedirle que la limpien, si estuvo usando antes, como usamos siempre nosotros, que las salas están a full todo el tiempo, ¿sí? Y usar guantes de vinilo estériles y no estériles para el manejo de este paciente. Esto es muy importante porque son frecuentes las reacciones anafilácticas de los chicos con mielomeningocele al látex, ¿sí? Muy importante. ¿Cómo se hace el estudio? El paciente con vesícula neurogénica, generalmente suelen tener estos chicos los que no controlan los esfínteres. El cateterismo y el llenado vesical se realizan de manera similar al resto de los pacientes. ¿Y qué tenemos que obtener? Un abdomen de frente previo a la colocación de la sonda. Se controla el llenado vesical bajo radioscopía. Y una vez planificado, se aguarda para ver si hay micción por rehusamiento. Esto se debe registrar en el volumen, en el informe, cuando el volumen final, en el cual se produjo el rehusamiento, las posiciones oblicua, anterior derecha y anterior izquierda, el nefrograma, y en el caso de que el paciente no controle el esfínter y no orine solo, lo que hacemos es le vaciamos la vejiga nosotros con la misma jeringa, ¿sí? Si el paciente tiene una vesicostomía, lo que se hace un cateterismo por la vesicostomía, se hace el llenado de la vejiga con una sonda Foley y con el balón colocada en la osteomía vesical, acorde al tamaño y la edad del paciente. Se procede posteriormente al llenado manual de la vejiga con sonda. Acá no usamos en la con vesicostomía y con mielomeningocele, no es que lo hacemos por presión, sino con una jeringa tipo con el pico Bono, le vamos pasando nosotros el contraste, tratando de conseguir la capacidad vesical o hasta tener deseo miccional si el paciente orina, o el rehusamiento de material si no orina, ¿sí? Se realizan proyecciones oblicuas y anteroposteriores de la salida del material de contraste, y una vez obtenidas estas, se procede el vaciamiento vesical por la misma sonda colocada en la osteomía, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver si el chico orina o no orina. ¿Qué estudiamos acá? Lo más importante que vemos es el reflujo vesicureteral, que es la uropatía más frecuente en el niño, es una de las vías de contaminación infecciosa del parénquima renal. Grado 1, como vemos acá, es cuando solamente se limita el uréter. Grado 2, cuando hay reflujo en la pelvis renal sin dilatación calicial. Grado 3, cuando hay dilatación leve del uréter y del sistema calicial. Acá vemos en la imagen esta como es bilateral y hay una dilatación más leve. En el grado 4 hay dilatación que es más importante y con impronta de las papilas y los uréteres están más tortuosos. Y el grado 5 hay una mayor dilatación y los fondos caliciales están convexos. Por ahí, para diferenciar entre grado 4 y grado 5, es ver, acá como vimos, que los fondos caliciales están convexos y acá están un poquito más cóncavos. Esa es la diferencia. Y acá en estos reflujos de alto grado, como dijimos antes, es muy importante ver cuánto demora el contraste en vaciar de vuelta la vejiga. Cuánto es el tiempo de clearance, ¿sí? El reflujo vesiculolateral puede ser pasivo, que es cuando se produce cuando el paciente no está orinando, que es a baja presión, ¿sí? Que como dijimos ante el llenado vesical, que es el más nocivo, porque el que se produce, que es el que es más nocivo que el activo, que se produce a alta presión durante la micción, que a veces es transitoria y es menos importante. Entonces, si se produce reflujo pasivo, hay que informarlo, y es importante que nosotros lo consignemos. El reflujo periintersticial es cuando hay opicificación de los túbulos. Esto para verlo hay que ir a buscarlo y hacer un buen zoom de los parénquimas renales. Hay aumento de la lesión aumento del riesgo de la lesión renal. No depende del grado de reflujo. Es más frecuente en el polo superior y habitualmente se da a los 4 años. Entonces vemos acá en las imágenes cómo se ve ese aumento, esa opicificación, no solamente de los cálices renales, sino también del parénquima renal, como se ve ahí. ¿Sí? Ahora pasamos al colon por enema, vamos rápido. Además del reflujo, también, como dijimos, tenemos que ver si hay alguna alteración de la implantación de los uréteres o cualquier otra anomalía de la uretra, tiene que ser consignada en el informe, ¿no? En el colon por enema es un estudio radiológico que es para visualizar la morfología rectal del colon y detectar patologías. Las indicaciones, muchísimas indicaciones. Una de las más frecuentes es el colon ganglionar congénito, que es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Si hay alguna alteración congénita, ¿sí? Como el microcolon, el estreñimiento crónico también es bastante frecuente de encontrar, ¿sí? Si hay alguna hemorragia digestiva, si hay algún trauma, si tuvo algún antecedente de un vólvulo, ¿sí? Y también lo solemos usar para la desinvaginación intestinal.
Por ahí nosotros la desinvaginación la hacemos guiada por eco, se puede hacer también por radioscopía, pero si la hacemos por eco, también le hacemos un control post-desinvaginación. En caso de hacerlo directamente por radioscopía, lo hacemos como si fuera un colon por enema habitual y también se puede hacer. El objetivo del estudio es mostrar el calibre, la extensión y la dirección del canal rectal en un perfil estricto cuando empezamos el estudio, y la morfología, calibre y ubicación de la ampolla rectal del colon izquierdo y del colon transverso. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones del estudio? Si hay sospecha de perforación del colon, si hay un colon isquémico o megalocolon tóxico, shock hipovolémico, peritonitis, o condiciones donde el paciente clínicamente esté inestable, fiebre, neumoperitoneo o cualquier alteración que el paciente esté grave. Como en la técnica del examen, no hay que preparar al paciente, no lleva preparación, no se deben realizar enemas 48 horas previo al procedimiento. Esto generalmente en pacientes que son constipados crónicos, los padres habitualmente le hacen enemas, entonces previo al estudio hay que tratar de no hacerle enemas. El paciente lo ideal es que no haya evacuado previo al estudio, ¿sí? Y se debe realizar en las condiciones más fisiológicas posibles. Bueno, eso por ahí es difícil. ¿Qué vamos a usar? La sonda Foley de distintos calibres, inflando el balón con 10 centímetros cúbicos de aire, salvo que se sospeche Hirschsprung. Esto es importante, ya que cuando solo sospechamos de Hirschsprung hay que tratar de poner solamente la puntita de la sonda, tratando de introducir lo menos posible, porque hay variantes de la enfermedad de Hirschsprung en las cuales los segmentos son muy cortitos, y si nosotros ponemos la sonda muy profunda, por eso es importante saber los antecedentes del paciente y por qué le piden el estudio. Si nosotros ponemos la sonda muy profundo, puede que el segmento ganglionar lo pasemos, ¿sí? Entonces, si el estudio es por Hirschsprung, trata de poner solamente la puntita de la sonda e ir estirando de poquito. Si la primera porción es normal, ya podemos penetrar un poquito más. Si usan jeringa de 60 centímetros cúbicos con pico bono, o bolsa de 2 litros con tubuladura, si son chicos más grandes. En los lactantes y chicos menores de 5 años, usando la sonda Foley con jeringa, y si son chicos de 6 años o más, la tubuladura de la cánula, como hacemos los adultos. Los guantes de examinación, cinta adhesiva, lidocaína para la lubricación de la región perianal. Y los medios de contraste, lo que hacemos es sulfato de bario o contraste hidrosoluble. El bario, el que viene preparado ya, si son chicos más grandes, ¿sí? Y si no, si son chicos más chicos, lo que hacemos es preparar en un biberón, más o menos como hicimos para la seriada, colocando hasta la marca de 75 centímetros cúbicos y completar con agua tibia hasta los 250, una preparación más o menos del 30%. O si es hidrosoluble, diluirse en 1 en 3 con solución fisiológica, o con agua en 1 en 3 y en solución fisiológica 1 en 4. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a posicionar el paciente y vamos a iniciarlo? Empezamos, como siempre, en una radiografía simple de abdomen y de cúbito dorsal. Una vez que tenemos esta imagen, lo que hacemos es posicionamos al paciente en decúbito lateral izquierdo con las rodillas flexionadas de 90 grados y bien alineadas las cabezas de los fémures para que quede bien en perfil, ¿sí? Le ubicamos la cánula, introducimos en el ano, colocamos la cánula en el orificio rectal con la introducción mínima necesaria para su ubicación en la porción más distal del recto, como le dije yo, tratando de, si la sospecha es un Hirschsprung, no meter demasiado de la sonda al principio. Iniciar la infusión de contraste a través de la sonda con cánula, o cuando son chicos más chicos, directamente lo podemos hacer con la jeringa, siempre bajo control radioscópico. ¿Cuánto vamos a usar? 50 mililitros en chicos chicos, cuando son de hasta 1 año, aproximadamente 300 centímetros cúbicos. Mayores a 1 año se puede usar 1 litro, mayores a 5 años, 1,5 litros, y ya cuando son más grandes, hasta 2 litros se pueden usar. El estudio se concluye cuando la columna de bario alcanza el ciego, ¿sí? Muchas veces cuando demora en avanzar, lo que vamos a hacer es podemos hacer una palpación de la región donde va transcurriendo para facilitar el tránsito, ¿no? Entonces, como dijimos, radiografía siempre de abdomen, el decúbito dorsal. El perfil izquierdo estricto de la ampolla rectal y la unión recto-sigmoidea, bien alineado los fémures, bien alineado las cabezas del fémur. Vemos cómo es llenado el recto, el sigma y el colon sigmoides en perfil. Después lo damos vuelta, lo ponemos en el decúbito dorsal para ver cómo el recto sigma. Cuando son pacientes que el estudio se lo piden por constipación, lo más frecuente que encontremos es un megasigma, ¿sí? Un sigma redundante, que lo que vemos es que da un par de vueltas antes de empezar el colon descendente. Es una de las causas más frecuentes de pacientes constipados crónicos, ¿sí? La longitud del sigmoide depende del tamaño del mesocolon, como dijimos, es un móvil y puede estar desplazado por si la vejiga está muy llena. Después lo ponemos en decúbito dorsal para evaluar el colon descendente, y en el planificado lo damos vuelta, lo ponemos en posición prono
para hacer que el contraste vaya progresando del sigma hasta el colon descendente, que vaya para el ángulo esplénico, ¿sí? O lo hacemos oblicuo derecho para ver el ángulo esplénico bien, ¿sí? Lo ponemos boca abajo ahí para facilitar el pasaje del ángulo esplénico a través del colon transverso. Acá estamos en decúbito ventral, ¿sí? El colon transverso puede ubicarse en forma de guirnalda, colocado hacia adelante y hacia abajo, es interperitoneal y es la porción más larga y móvil del intestino grueso. Después el decúbito dorsal izquierdo o oblicuo para facilitar la caída del ángulo una vez que llega al ángulo hepático, para que baje por el colon ascendente y llegue al ciego, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es, lo ponemos de vuelta boca arriba y ahí podemos evaluar bien. En este estudio está totalmente contrastado. En esto acuérdense que los chicos que hacen adultos no se hace un doble contraste, se hace un contraste simple nada más. Por eso tiene tanto contraste. La válvula ileocecal generalmente está en la porción medial y posterior del ciego, y también puede verse el apéndice a veces cuando se contrasta. Entonces ahí es cuando concluye el estudio. También en pacientes que tienen anomalía en la implantación anal podemos hacerle el defecograma, que es poner de vuelta, centrarnos en la unión recto-sigmoidea, ¿sí? Y hacer que el paciente haga caca. Entonces vemos bien cómo baja el contraste. Realmente el recto no tiene las austras que tiene habitualmente el colon, pero sí unos pliegues semilunares transversos, que son las válvulas de Houston, ¿sí? Es importante valorar el descenso del perineo y la orientación del canal durante el defecograma. Esto es para los chicos que tengan alguna alteración, una anomalía anorrectal o cualquier otra alteración, ¿sí? Si hay signos de enfermedad de Hirschsprung, como sabemos que es una zona que es dilatada y una zona que es con disminución del calibre, se debe tener una radiografía simple de abdomen a las 24 horas, porque generalmente el tránsito de estos pacientes es mucho más lento, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que ver en estos pacientes, lo más importante por ahí, es el índice recto sigma, que acá lo vemos cómo se estudia, tanto en el anterior posterior como en el lateral, tratando siempre de ver que no esté más dilatado el sigma que el recto, ¿sí? Tiene que ser aproximadamente 1 la relación. Hay que ver el comportamiento funcional del colon, si hay zona de estenosis y transición del calibre, las ondas peristálticas del colon son lentas y a veces la progresión del medio de contraste puede ser muy lento. Saber que hay áreas de constricción fisiológica, que son los espasmos, ¿sí? Que ahí se ven dónde están, pero esto como vemos es que cuando se producen y nosotros los vemos y nos da la sospecha, lo mismo que en el esófago, tenemos que esperar un rato, ver si esa zona de constricción desaparece o se mantiene constante para pensar en un área de estenosis, ¿sí? En resumen, como vimos en las anteriores, ¿qué hay que hacer? El paciente en supino para la radiografía simple de abdomen, después lateral izquierdo estricto para ver el recto y el sigma, para ver el recto sigma y el índice del recto sigma también, el decúbito dorsal para ver el hemiabdomen inferior y ver el colon sigmoides, decúbito dorsal y Trendelenburg para ver el hemiabdomen izquierdo, el colon descendente, decúbito prono sobre el hemiabdomen superior tenemos que ver y ver el colon transverso, decúbito dorsal para ver el colon derecho, el ciego y la válvula ileocecal, y después de vuelta bajamos con el lateral izquierdo estricto para ver el recto y el sigma, si hace falta hacer el estudio del defecograma. Y por último, para terminar ya, el tránsito de intestino delgado, vamos a hablar rápido de esto, es un proceso que permite al radiólogo identificar múltiples patologías que afectan el ayuno y el ilion. El tránsito comprende desde el ángulo de Trace hasta el ciego, que es la porción de intestino más activa fisiológicamente. Por ahí muchas veces a nosotros nos vienen los pedidos de los estudios que dice tránsito de intestino delgado, diagnóstico reflujo. Es tener bien claro que por ahí no todos los médicos tienen clara la diferencia entre una seriada, esófago, gastroduodenal y el tránsito de intestino delgado. El tránsito es cuando queremos estudiar solamente el ayuno y el ilion o sus alteraciones, ¿no? Indicaciones del estudio, tiene muchísimas indicaciones, como ven ahí. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Demostrar si hay alteración en la morfología yeyunal, ileal o ileocólica, si la posición anatómica es normal, si hay alteraciones de la dinámica en dichas regiones y más o menos el tiempo de tránsito adecuado. ¿Cómo se prepara el paciente? De vuelta, informándole a los padres que es un estudio que demora bastante, que tienen que colaborar los chicos, tomar bastante contraste, ¿sí? El paciente no tiene que comer antes del procedimiento, ¿sí? Y si el paciente tiene una sonda nasogástrica, en este caso podemos dejársela y pasar directamente el contraste por la sonda. ¿Qué vamos a usar?
el sulfato de bario con agua potable al 70%, biberón, vaso, sorbete, según la del paciente, y como dijimos, si tiene sonda nasogástrica, lo que podemos hacer es pasarle el contraste directamente por la sonda. Si el paciente previamente no tiene sería de esófago gastroduodenal, tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo lo vamos a posicionar al paciente? Con la camilla un poquito inclinada, unos 20 a 30 grados. Como dijimos, en pacientes que no tengan seriada previa, hay que hacérsela, ¿sí? Ver bien el esófago también, ver la unión, como explicamos previamente. Después ya nos centramos directamente en el abdomen, ¿sí? Y vamos a pasar el contraste, ¿no? ¿Cuánto se pasa? No se pasa tanto como en los adultos. Cuando son menores de 1 año, entre 40 y 75 centímetros cúbicos, desde 1 a 5 años hasta 100 centímetros cúbicos, hasta 12 años 120, y mayores a 12 años 200. Cuando son más grandes pueden dársele más también. Por esto es muy, muy importante que nosotros lo pongamos en la posición de Yaúl, cuando nosotros le damos el contraste, digamos, le empezamos a tomar, los chicos empiezan a tomar, y apenas toma, lo que nosotros le estamos dando, inmediatamente ponerlo en posición de Yaúl, para que se acumule todo en el fondo gástrico, y cuando empiece a pasar, pase todo junto. Porque si no, se empieza a fragmentar la columna de bario, y cuando se fragmenta ya es mucho más difícil seguirla, y no podemos estudiar bien todas las regiones. Entonces, bueno, cuando el bario alcanza el ángulo de trace, se deben realizar proyecciones en decúbito prono y supino o oblicuo, estudiando la morfología y la motilidad de las asas intestinales, pues pudiendo ser necesario que haya hacer compresiones, ¿sí? Con rodillo, con balón, con una mamadera. Si hay un asa o un segmento intestinal que nos llama la atención, que o está fijo o tiene disminución del calibre y con el pasaje del contraste sigue igual, hay que tratar de desplegarla, hay que comprimirla contra la columna para ver y estar seguro de que esa área no es solamente un espasmo, sino es algo realmente que está disminuyendo el calibre. Y el estudio se termina cuando el contraste llega a la válvula ileocecal y pasa al ciego. El tiempo de tránsito es propio de cada paciente y depende también de la patología de base que tenga. Lo normal es entre 60 y 120 minutos. Es un estudio largo, ¿sí? Hay que tener paciencia. Si el contraste no alcanza el colon después de 1 hora, hay que hacer imágenes adicionales según la velocidad del tránsito, ¿sí? Podemos sacar al paciente, obviamente, lo podemos hacer que salga, que se hagan otros estudios, si hay muchos pacientes afuera para hacer radiografías, y después lo volvemos a hacer entrar. También se puede hacer con contraste iodado si hay sospecha de perforación o fístulas, pero por ahí es más difícil porque al ser el contraste iodado se diluye mucho más fácil y por ahí se pierde el contraste, ¿no? Si hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que más tenemos que estudiar es el ilion terminal y generalmente que se ubica a nivel de la fosa ilíaca derecha. Ya acá lo que vemos es cómo cuando va pasando el contraste, acá es un estudio que le han pasado mucho contraste, generalmente más de lo que nosotros solemos pasar, pero esta yo la imagen la puse para que veamos bien cómo lo que tratamos es de llenar el estómago, que el estómago quede bien lleno, y una vez que pasamos lleno el estómago, girarlo para que el contraste pase todo junto y la columna sea una columna uniforme. Acá vemos lo que podemos, como le dijimos, ecuación seriada, porque podemos encontrar lo que el paciente esté mal rotado. Y acá como hay estas áreas a nivel del ilion que están disminución del calibre, con áreas todas engrosadas, el contorno del ilion, ¿sí? Son pacientes de sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, también como esta que tenemos acá, con pérdida de las válvulas habituales que tiene el ilion, ¿sí? Y acá este aspecto empedrado que tiene, bueno, propio de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, eso fue todo, casi 1 hora, pero mucho para resumir. Bueno, si tienen alguna duda, ¿qué dicen? Gracias, Tucho. Nada, chicos. Bueno, nos vemos mañana. Listo. Muchas gracias.